Bienvenidos a Diálogos Públicos Veracruz. Es un foro de comunicación directa entre la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y los candidatos a gobernador en el estado de Veracruz. En esta ocasión tenemos como invitada a la candidata del Partido del Trabajo, la señora Alba Leonila Méndez Herrera. Bienvenida, señora candidata. Le platicamos brevemente de qué se trata en este programa de Diálogos Públicos Veracruz. Pertenece, a su vez, a una plataforma que la Universidad Veracruzana está implementando en lo que se denomina Voto Informado Veracruz. En Voto Informado Veracruz es una plataforma que usted puede cliquear, puede acceder a través de nuestras redes, y ahí va a encontrar tres elementos. Uno es las encuestas a candidatos a gobernador, que por supuesto usted ya respondió como los otros candidatos, y también se encuentran ahí encuestas a los candidatos a diputados locales, y también pueden participar los propios ciudadanos, los propios estudiantes, que para nosotros es muy importante que se mantengan al tanto de las agendas de los candidatos. Como segundo aspecto de voto informado tenemos los Diálogos Públicos Veracruz. Estos programas los vamos a transmitir en vivo, vía el internet, pero también en la página están alojados para consulta de cualquier ciudadano, de cualquier estudiante. Y tenemos como un tercer aspecto Ideas por Veracruz, que es un espacio en el portal web donde los ciudadanos comparten propuestas, ideas para poder intercambiarlas con los candidatos. Te explico brevemente cuál es la mecánica, señora Alba Leonila Méndez Herrera, agradeciéndole su participación en este programa de la Universidad Veracruzana. Se trata de 3 bloques. Estos 3 bloques se integran con 4 preguntas. La idea es intercambiar, dialogar con los muchachos, y entonces cuando se formule una pregunta, entonces usted tendrá la libertad de responderle. Y pues bueno, yo creo que iniciamos de una vez, señora candidata. Claro que sí. Por favor, muchachos, ¿quién quiere participar primero? Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Alan René Villa González y soy estudiante de la Universidad Veracruzana. Aquí mi pregunta. Usted tuvo muchos cargos en la administración pública por el PAN. ¿Por qué decidió renunciar a su militancia de tantos años y lanzar su candidatura en un partido político que cuenta con una ideología totalmente contraria a la que usted militaba? Sí. ¿Puedo contestar? Por favor, sí. Claro que sí. Bueno, miren, pues, ¿por qué después de tantos años tomar la decisión de ir a otro partido? Bueno, yo inicié hace más de 20 años. Cuando ingreso precisamente al PAN, ¿por qué ingreso? Nosotros, y te lo digo, yo era una persona que estaba en asociaciones civiles, en asociaciones religiosas, y buscábamos la manera de cómo ayudar en nuestra región. Yo soy de Atzalan, un municipio rural. El Plan de Arroyos es la localidad de la que vengo. Y bueno, buscábamos cómo poder ayudar. Algún día cansados escuchamos a todos los partidos, porque queríamos de alguna manera empezar a pues tratar de ver si podíamos a través de un partido ayudar un poco más. Escuchamos a todos. En aquel momento el que más nos convence es el PAN. Pero empezamos por una lucha que en aquel entonces no teníamos hospital, ahora ya hay un hospital. No teníamos acceso de camino a todas las localidades, ahora ya hay a la gran mayoría o prácticamente a todos. La mayoría de las viviendas en Atzalan, el 85%, eran de piso de tierra, de lámina de cartón, y bueno, pues queríamos hacer algo. Y en aquel entonces nos convence el PAN. Éramos un grupo de personas, ingresamos como candidatos, yo no, pero otro amigo sí, y así ingreso al PAN. Y así va mi trayectoria durante muchos años. En esa ocasión no ganamos, perdemos, pero aún así se decide que yo vaya como regidora. Y no fue una decisión del partido, fue una decisión de la población. O sea, la población dice, no, perdieron, tienen derecho a 2 regidurías, uno de la zona alta, uno de la zona baja. Ahí la gente dijo, no, aquí no lo impone el partido, vamos a votar, y todos decidimos. Deciden por Alba Leonila, y así empiezo a incursionar en el PAN. Obviamente muy apegada a la doctrina del partido. Fui una gente que llevó al PAN
al cerro más alejado, a la localidad donde nadie sabía qué era el PAN, o sea, durante muchos años trabajamos así. Y obviamente eso me dio también la oportunidad de tener espacios públicos. Por algunos problemas ya dentro del partido, después de casi más de 20 años, hace 2 años, empezamos a tener problemas cuando llega un candidato no muy afín, o no muy afín a la doctrina o a la forma de ser como veníamos trabajando. Y obstáculo más obstáculo más obstáculo. Obviamente ya no había manera de seguir ayudando, de seguir permeando. Los puestos no te los ganas porque te los dé el partido y porque eres mujer o porque ¿sabes qué? Pues eres del PAN y te voy a hacer candidato y te voy a dar un puesto. No, los puestos se ganan por lo que tú haces, por el trabajo que haces. Y así me los he ido ganando, o sea, un espacio, otro, por resultados. Y bueno, pues al haber esa problemática que afectó mucho a mi persona, y no solo a mi persona, afectó y puso en riesgo a mi propia familia en temas de inseguridad muy graves, gracias a un personaje que llegó al partido. Honestamente, desde hace 2 años hacia acá decidimos irnos retirando. Y aún así, cada vez que intentábamos estar ahí, era obstaculizar. Y nosotros entramos en un partido no para una lucha entre nosotros, ni entre grupos, ni entre compañeros. Entramos por una lucha social. Obviamente, yo ya conocía a algún dirigente del Partido del Trabajo, ¿sí? Desde el 2001, de los coordinadores nacionales, y ellos me ofrecen que si me podían llevar en una encuesta que llevaban a su partido, donde nos llevaban a 2 mujeres como propuesta, ¿sí? Después creo que se retira una de ellas y me dicen, oye, pues ayúdanos, acepta. No fue fácil, digo, no es fácil traer una doctrina de muchos años, de muchísimos años, o sea, nosotros habíamos hecho, y yo, les digo nosotros, mi familia y yo, y muchos que ahora vamos al PT, habíamos hecho del PAN una forma de vida, pero ya no había manera, ya había obstáculos, ya había problemas, ya había dificultades, y eso hizo que tomara la decisión de decirle a otro partido, que me ofreció la oportunidad de representarlo como candidata a gobernadora, de decir sí. ¿Y por qué dije sí? O sea, ¿por qué querer ser gobernadora? Primero, nadie me iba a dar la oportunidad de tener un espacio como este. Segundo, si yo siempre he estado y buscado un partido por representar a diversos sectores de la población, aquí me lo estaban dando. Me estaban dando el espacio no solo de demostrarle a mi región, sino a todo Veracruz, los hechos y la realidad de lo que es Alba Leonila. Yo sí puedo venir como candidata y decirles, quiero ser candidata, quiero ser gobernadora, porque esto es lo que he podido hacer en cada espacio público. Esta es mi experiencia, pero no solamente de palabra, de hechos. Y entonces por eso yo tomo la decisión de ir hacia el Partido del Trabajo. Les acepto. Y acepto esta candidatura como candidata ciudadana, en la cual les voy a decir que yo no reniego de mi partido, del que era mi partido, y me siento orgullosa del que ahora me acoge y me da la oportunidad de representarlo, ¿sí? Una ideología diferente, sí, pero hay coincidencias. En el PAN se le llama bien común. Acá hay otros conceptos, ¿sí? Allá en el PAN entramos por una lucha social, acá también hay una lucha social, ¿sí? O sea, no quiere decir que un partido u otro no vayan al final por el mismo objetivo, que es el servicio a los ciudadanos. Gracias, señora candidata. Una segunda pregunta para este primer bloque. Por favor, ¿Hay un maestro. tiempo de respuesta para que no me vaya a pasar? No, le vamos moderando. Ah, ok. Ustedes me dicen, problema. Por favor. Candidata, Sí, gracias primero por estar con nosotros. a sus darse el órdenes. tiempo. Soy Eduardo Azuri, del Comité Académico de Voto Informado. Mi pregunta, y espero no parecer sexista, pero siempre se ha dicho que las mujeres son mejores que los hombres para administrar el dinero. Y los hombres en los últimos años, en los últimos sexenios en Veracruz, lo han quebrado, lo han dejado terriblemente endeudado y lastimado, sin dinero para su desarrollo, con infraestructura precaria, con carencias. Si usted llega a ser gobernadora, ¿qué va a hacer o qué haría para disminuir esa terrible y enorme deuda que tiene el Estado? Claro que sí, con mucho gusto contesto esa pregunta porque tiene mucho que ver
con mis propuestas. En este estado estamos en una situación crítica, no siquiera crítica, grave, sobre todo con el tema de endeudamiento. Nada se puede hacer en este momento si no hacemos algo con esa deuda. Esa deuda se tiene que reestructurar, ¿sí? Se tiene, para mí, en mi ideología personal, es ampliar el plazo de deuda para generar algunos ahorros, ¿sí? Y no solo eso, hay otras acciones, esa sería la primera, porque en este momento no hay margen de maniobra económica para nada, absolutamente para nada. Y a tal grado que ustedes lo deben de saber. Por ejemplo, el Seguro Popular es un programa que son recursos etiquetados para el estado de Veracruz. O sea, no se tendría que tocar un centavo más que para medicamento o pago de doctores. Pero como la situación es grave en el estado, llega y no se ocupa para ello. Ustedes visiten cualquier clínica rural, hospital, no hay medicina. ¿Por qué? Porque ese recurso en este momento se ocupa para pago de deuda, para pago de intereses, a veces para gasto corriente, porque no hay más, o sea, no hay margen de maniobra. ¿Qué se tendría que hacer? Primero, ampliar la deuda. Segundo, ¿qué más haría? Reestructurar las instituciones, hacer una reingeniería, reducir la burocracia que existe en el gobierno. Cada vez que llega un gobernador, deja un grupo, llega otro, deja otro grupo. Ahora yo les aseguro que hay gente que ocupa espacios que ni siquiera son necesarios. Y está probado en otros gobiernos que también han llegado y han tenido la misma situación. La idea es hacer instituciones más compactas, pero más eficaces. Y también eso nos va a generar ahorros. También con eso vamos a poder tener algunos recursos libres para aplicar. Yo traigo un plan, una propuesta, primero que nada, aplicarlo en políticas públicas adecuadas para 1.200.000 veracruzanos y veracruzanas que viven en extrema pobreza. A veces, como yo creo que más de 80 años hemos escuchado lo mismo de que va a llegar un gobierno y va a combatir la pobreza y otra vez el otro y así. Ya se nos hace muy común y hemos perdido el sentido de darnos cuenta cuál es la realidad de la extrema pobreza. La realidad de la extrema pobreza son niños y familias que a veces comen una vez al día, si acaso. La realidad de esas familias es que por más que estén enfermas, no hay medicamento para curarse y no tienen dinero para hacerlo. La realidad de esas familias es que si acaso tienen el programa Oportunidades, pues obligan a que el hijo vaya a la escuela por el programa, porque si no le quitarían la beca, ¿sí? Pero va con el estómago vacío, va con desnutrición, intentando en que las letras entren en su cerebro, en su mente, pero con muchas dificultades. Y yo se los platico y lo entiendo por qué. Bueno, yo soy una niña que nació en un municipio de muy alta marginación, era una niña, y que hasta los 5 años tampoco tenía zapatos, No fui al jardín porque no había para ir a un jardín de niños, ni había un jardín de niños ahí cerca, de donde yo vivía. Fui asmática y hasta los 7 años ni un solo medicamento, porque tampoco había para eso, ¿sí? ¿Cómo te curabas? Pues no sé, ¿sí? No, simplemente era desmayarse de los ataques de asma, agarrar aguardiente o alcohol, lo que tuviera, para que respiraras otra vez y otra vez te pararas. Pero era así 7 años. Y así como yo, muchos niños, ahorita en Veracruz, así están. Niños, familias, personas. Y a veces como gobiernos perdemos esa sensibilidad. Y no entendemos que ahí se puede hacer un conflicto social mucho más, pero mucho más grave. Y eso también nos provoca temas de inseguridad. Y se los digo porque a mí mi papá me lo decía hace poco. Me decía, mira hija, cuando tú eras pequeña y no tenía yo dinero para una medicina o para que comieran, te lo juro que tenía yo ganas de ir a robar lo que fuera para que te curara. Eso quiere decir que muchos de extrema pobreza en este momento no crean que no, si va alguien de la delincuencia organizada y les ofrece algo, claro que lo van a aceptar. Por eso tenemos que combatir primero, para mí, esa extrema pobreza. Políticas adecuadas, austeras, pero eficaces. No como las que están en este momento,
que solamente las hicieron pensando en cuántos votos voy a recaudar, no en cuántos puntos voy a mejorar la extrema pobreza. Entonces, bueno, pues esa es mi idea. Nada se podría hacer, repito, sin reestructurar deuda y castigar a quien tenga que castigar. Pero eso no nada más es de decirlo, eso es de hacerlo cuando tengas que llegar en su momento y solamente aplicar la ley. Muy bien, gracias. Tenemos la oportunidad de otra pregunta, la tercera. Aquí está el compañero. Yo soy Carlos Omar González Roblero, estudiante de la Universidad Veracruzana. Mi pregunta es, ¿cuál es su propuesta de financiamiento para la Universidad Veracruzana y la reforma del Instituto de Pensiones? Ayer precisamente estuve en el foro y antes de dar una propuesta, sí, gente que me acompaña en el equipo hicimos un análisis para ver de dónde, porque ahora todo lo que vayas a ver antes tienes que decir de dónde lo vamos a obtener. Mi propuesta era que si en este momento el gobierno se gasta no menos de 38,000 millones de pesos en servicios personales y 1,500, un poquito más, en servicios generales, que no sé si sepamos qué es eso, servicios generales, que yo no estoy de acuerdo y ya fui alcaldesa, y la verdad es un gasto. ¿Qué hacen en servicios generales el gobierno? A ver, hoy va a entregar unas sillas de ruedas para que vean que el gobierno es muy sensible con los discapacitados. Y entonces va a entregar 3 o 4 sillas de ruedas, pero para ese evento se gasta 800,000 o 1,000,000 de pesos en la organización de tal evento. ¿Qué sentido tiene eso? Esos gastos se pueden ahorrar. Y digo 800 porque, bueno, pues el sonido, las sillas, la renta de carpas, el movimiento de los que vienen, la seguridad del gobernador o de los que vayan a entregar las sillas, todo eso genera un gasto enorme en cada evento que hacen y solamente es para publicidad personal, ¿sí? Yo en algunas ocasiones cuestionaba, oiga, no haga evento y si me iba a dar 20 sillas de ruedas, por favor, deme 100 y le va a salir más barato que hacer un evento. Entonces, yo estoy segura que de esos recursos en servicios generales se pueden reducir. El gobierno tiene que ser más austero, ya tiene que dejar de estar haciendo su publicidad. También en servicios generales está lo que se paga, los millones de pesos que se pagan en publicidad, ahí está. Y por cierto, encriptado, porque no sé si sepan que los gastos que se hagan de comunicación social ni siquiera nos pueden explicar en este momento cuáles son los reales. Sí, porque está a 20 años. En 20 años ya sabemos en qué se lo gastaron, pero ahorita no. Entonces son gastos que se pueden reducir. En servicios personales yo reduciría el sueldo de los altos funcionarios, que hay muchos, y muchos ni trabajan, a lo mejor de comisión por allá anda. Y todos esos gastos, el que quiera servir, que vaya a servir. Con un sueldo lo necesario para que viva, pero no con altos sueldos. Yo les aseguro que de esos 38,000 millones, si solamente pudiéramos reducir el 10, no hablo de sueldo de maestros, digo, porque ahí está, no hablo de sueldo de médicos, hablo de secretarios, subsecretarios, directores generales, subdirectores, los que tienen sueldos altos y que pudiéramos reducir al máximo. Si nosotros le quitáramos un 10% a 38,000 millones, son 3,800 millones. Y si aparte de los gastos generales, que hace un rato les dije que eran 7,500 y que se ocupan para coffee break, para publicidad y para todo eso, serían otros 750 millones. O sea, ahí alcanzaría para el 5% que está requiriendo la Universidad Veracruzana. Porque a mí me preguntaban hoy algunos medios que por qué una propuesta tan irresponsable. A mí no se me hace irresponsable. Pero aparte, se supone que hubo gente que analizó ese tema, que han visto. ¿Qué le pediría yo a la universidad? Yo sí apoyaría con el 5, pero ¿qué solicitaría a su vez? ¿Ampliación de matrícula? Para que más alumnos puedan ingresar. Ustedes ven la cantidad
de alumnos que son rechazados en este momento, pues tratar de, sobre todo ampliación de matrícula, mejorar la calidad de la educación, que ustedes lo hacen muy bien, pero que cada vez podamos ser la mejor universidad, no solo del país, que algún día podamos ser la mejor del mundo, ¿sí? Y en educación, eso no se le llama gasto, a eso se le llama inversión, ¿sí? ¿Y por qué no invertir en educación cuando son los que van a lograr, ni siquiera en el futuro, desde ahorita ya lo pueden hacer, el desarrollo de Veracruz? Sí. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor, para cerrar este bloque. Gracias. Te presentas, de favor. Hola, yo soy Montserrat Paslanda, es un gusto tenerla aquí. Gracias. Mi pregunta es, usted declaró en redes sociales que los veracruzanos necesitan empleos, salarios y prestaciones bien remuneradas. ¿Nos podría explicar las acciones a seguir para lograr esto, tomando en cuenta el periodo tan corto que este gobierno tiene? Sí, claro. Gracias. Y muy breve. Todo tiene que ver con reestructuración de deuda, repito, reestructuración de instituciones, pero la primera institución que tengo que reestructurar se llama seguridad pública. Y todos sabemos que mientras no se le invierta o llegue un gobierno, un gobernador, una gobernadora, que se aboque a combatir a fondo la inseguridad, no hay inversión, no hay quien quiera invertir. Y al no haber inversión, no hay empleo. ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cuántos jóvenes salen de la universidad? Y para encontrar trabajo es un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estamos en una situación crítica de inseguridad. Nadie quiere venir a invertir a Veracruz. Es el estado que menos quieren venir, o sea, a invertir. Y bueno, pues primero que nada, por eso el tema de inseguridad es prioritario. Digo, es combatirlo desde el primer día. Yo desde el primer día lo que haría, un convenio, tendría que ser dos líneas. Por una es cierto, la formación, capacitación, mejoramiento de las condiciones laborales de los policías. Porque no nada más es decirle, no, es que son corruptos. No sabes por qué son corruptos. ¿Sí? A lo mejor no les pagan bien. A mí me consta policías que de por sí les pagan poco, pero firman por una cantidad y les dan la mitad. Firman por recibir gasolina y no la reciben, y ahí ve cómo le haces, ahí a ver a quién agarras, detienes y le quitas, y para que tengas para movilizarte. Eso no puede ser, se llama impunidad, corrupción. Primero se tiene que acabar eso. Y como es un tema que se tiene que corregir desde el primer día, yo sí lo que haría, un convenio muy específico, sobre todo respetando los derechos humanos de los ciudadanos, con el ejército. ¿Sí? ¿Para qué? Porque estamos, por un lado, enfrentando que ellos tienen una capacitación un poquito más avanzada que nuestra policía, que hay que corregir y a lo mejor que hay que retirar algunos, pero empezando con ellos en lo que se forma nuestra policía. Eso va a permitir que poco a poco nos dé certeza, combatamos la inseguridad y haya empleo. No va a haber empleo si no tratamos de combatir esta situación. ¿Cuál es mi objetivo en cuanto a generar empleos? Son incentivos. O sea, hay veces que aplicas como gobierno programas populistas o que jalen votos. Aquí se trata de crear algunos programas o financiamientos a pequeñas empresas, medianas, que el que le dé empleo a un joven recién salido de la universidad, va a tener derecho del gobierno a cierto incentivo. O sea, es una manera de motivarlos a ellos a que generen empleos. O sabes que si tú en tu plantilla el 30% son mujeres, vas a tener derecho a este financiamiento, a estos programas, a estos beneficios. Es una forma de que nosotros tenemos que incentivar al empresario para que genere los empleos necesarios. ¿Sí? Sobre todo ahorita que hay tanta juventud y que es muy importante que podamos aplicar alguna política adecuada para generar empleos necesarios. Eso entre otras cosas más. Pero muchas gracias. Sí. Les recuerdo que estamos en Diálogos Públicos Veracruz, estamos platicando entre la comunidad universitaria y la candidata del Partido del Trabajo, la señora Alba Leonila Méndez Herrera. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estamos en Diálogos Públicos Veracruz. Recordamos que es un programa de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Nacional Autónoma de México dentro de la plataforma de voto informado. Y ahora tenemos en esta sesión, en este foro de comunicación directa con los estudiantes y con los docentes de la Universidad Veracruzana, a la candidata del PT, la candidata del Partido del Trabajo, la señora Alba Leonila Méndez Herrera. Y bueno, vamos a iniciar este segundo bloque, por favor. Hola, ¿qué tal, candidata? Yo soy Jorge Luis Aguilar Landa, alumno de la Universidad Veracruzana, y mi pregunta es, ¿cuáles serán las acciones que instrumentará para combatir la corrupción de los funcionarios y servidores públicos, desde los presidentes municipales hasta los policías? Solamente es aplicación de la ley. La verdad es que existen muchas leyes y muchas normas, pero no se han aplicado. Pero tiene mucho que ver quien encabeza el gobierno, sinceramente. Para mí es aplicación de ley, a quien sea, ¿sí? A todos por igual. ¿Otra segunda pregunta? Buenas. Soy Jesús Arias, estudiante universitario. La pregunta es, si llegara a ser la primera gobernadora en el estado de Veracruz, ¿qué haría para mejorar la situación de género en el estado, incluyendo, por supuesto, los feminicidios? Sí, claro. Bueno, yo creo que en su momento, cuando he tenido alguna oportunidad ya de hacerlo, lo he hecho. Yo fui presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia aquí en el Congreso local. También estuve en la Comisión de Equidad y Género en el Congreso, tanto en la primera diputación como en la segunda. ¿Y qué hicimos? Bueno, tratábamos de generar acciones para prevenir la violencia de género, a tal grado que en aquel entonces homologamos las normas internacionales con las leyes estatales. Como presidenta fue lo que hice. ¿Qué haría yo ahora como gobernadora? Una es la prevención a través de la difusión. De verdad que es preocupante, por ejemplo, que hoy haya alerta de género aprobada, pero no aplicada, ¿eh? O sea, en este momento, a pesar de que ha habido en estos meses más de 162 feminicidios solamente registrados, ¿eh? Yo les aseguro que hay muchísimo más que no se enteraron los medios o que no están registrados, pero bueno, registrados 162. Y es para que hubiese ya una alerta de género y no lo ha aplicado el gobierno en su momento. Yo sería una aplicación, primero que nada, de que cuando esté sucediendo este tipo de situaciones, aplicar la alerta de género, ¿sí? Y bueno, crear algún tipo de policía, capacitar a la policía para atender este tipo de situaciones. La policía, los ministerios públicos. ¿Por qué? Digo, a mí sí me ha tocado ver situaciones de mujeres que van y denuncian, por ejemplo, y el mismo Ministerio Público le dice, no, mira, ¿para qué pongo la denuncia, no? La verdad es que no va a pasar nada, esto ya es normal aquí, no importa que te golpeen, o sea, al rato te vas a contentar tú mismo con tu mismo esposo, entonces, ¿para qué lo hacemos? Creo que aquí falta una capacitación total, no solo al gobierno, sino al propio Poder Judicial, y pues simplemente el que aplique la ley. Y lo pudimos ver ahorita, ¿no? O sea, qué lamentable caso. Y hablo, por ejemplo, con el caso de Dafne, ¿sí? ¿Cómo es posible que el tribunal no haya actuado en su momento? ¿Cómo es posible que, siendo el juez él, dio la oportunidad de que se escaparan y que se fueran? ¿Sí? O sea, eso no puede seguir sucediendo. Eso se llama impunidad, eso se llama corrupción. Y creo que tiene que llegar alguien que al menos sea sensible en esa situación. Yo siempre he dicho que a los gobiernos de toda la vida, ¿qué les ha faltado? Les ha faltado sensibilidad, ¿sí? Les ha faltado en realidad amor a Veracruz, amor a su gente, al prójimo. Yo le digo que es amor al prójimo, porque en realidad es que quien no sabe amar o apreciar nunca va a entender. Yo creo que por eso los políticos que llegan pierden el piso, ¿sí? Porque les falta esas dos cualidades, pero sobre todo valentía, valentía para enfrentar esa realidad. Es fácil decirlo en micrófono, pero cuando estás ahí y hay que aplicar la ley,
ahí está lo complicado. Gracias, señora. Gracias. Compañero, Sí. por favor, te presentas. Buenas tardes, Hola. soy Jesús Antonio Cruz Platas y soy estudiante de la Universidad Veracruzana. Y mi pregunta tiene que ver con el tema de los asesinatos a periodistas Sí. que han lastimado verdaderamente a Veracruz y a nuestra libertad de expresión. Y mi pregunta es, ¿cómo garantizará la seguridad física de los periodistas veracruzanos? Primero que nada, desde el gobierno tiene que estar convencido de la libertad de expresión, ¿eh? Cuando un gobierno es el primero que reprime, ¿qué puede suceder? O sea, seamos realistas. Eso se llama impunidad. Eso, repito, lo mismo que en los feminicidios, se llama corrupción. Pero sobre todo, el más convencido de la libertad de expresión tiene que ser quien gobierna. Porque él es el que pone el ejemplo, él es el que da la instrucción, él es el que permite o no permite. Entonces, para mí tiene que ser un gobierno responsable y comprometido con la libertad de expresión, como yo lo haría en el momento. Y sobre todo castigar, o sea, castigar. Yo creo que tiene que empezar a haber sanciones hasta a los propios poderes cuando no actúen correctamente, ¿sí? Como ha sido el caso de muchos tribunales, de muchos ministerios públicos que no han hecho su trabajo. Vamos a cerrar este segundo bloque con una pregunta. Mi nombre es María Fernanda Morales y soy igual estudiante de la Universidad Veracruzana. Mi pregunta es la siguiente. De llegar a ser elegida como gobernadora de Veracruz, ¿qué postura tomará ante la legalización del matrimonio igualitario? Bueno, hay dentro de la plataforma que presentó el Partido del Trabajo y que somos parte de, porque también tuve que revisarla y verla, nos fuimos a los propios estatutos del partido y hay una propuesta que a mí me gusta mucho, la autodeterminación de cada persona. Yo iría sobre ese tema. Cada quien es libre y tiene su derecho. Y si yo siempre he estado o he luchado o he buscado estar en lugares o en instituciones que respeten la dignidad de la persona humana, son personas todos. Entonces ellos tienen su derecho, ellos toman su propia decisión y siempre los respetaré. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un corte. Estamos con la candidata del PT, con la señora Alba Leonila Méndez Herrera, y le recordamos que estamos en Diálogos Públicos Veracruz, y que accese, por favor, a voto informado en la dirección que aparece abajo. Muchas gracias. Seguimos en Diálogos Públicos Veracruz, este foro de comunicación directa entre los candidatos a gobernador y la comunidad universitaria. Estamos con la candidata del PT, con la señora Alba Leonila Méndez Herrera. Vamos a iniciar este último bloque, por favor. ¿Quién de los estudiantes se anima a hacer una pregunta? ¿Te presentas? Muy buenas tardes, candidata Alba. Mi nombre es Joxan Sánchez Flores, estudiante de la Universidad Veracruzana. Candidata, me gustaría que nos diera su opinión acerca de la posible legalización de la marihuana. Pues ahora sí, ahí sí, si me preguntaran a mí en lo personal, no estaría de acuerdo, sinceramente, porque no siento que estemos preparados y de hecho no creo que haya un país que esté preparado para ello. Si fuera la marihuana aprobada para una situación de medicinal, yo creo que ahí cambiaría un poco mi percepción, mi opinión. Pero eso de tratar de aprobarla, digo, he estado en otros países donde según esa fue la solución y no ha dejado nada de resultados positivos.
Entonces yo en lo personal no estaría de acuerdo. Muy bien, gracias señora candidata. Sí. ¿Una segunda pregunta? Hola, muy buenas tardes, candidata. Mi nombre es Marcial Mario Ramírez San Cristóbal, de la Universidad Veracruzana, estudiante de la Universidad Veracruzana. Y mi pregunta es la siguiente. En caso de quedar electa, ¿de qué manera su gobierno va a incorporar las grandes ideas y la creatividad que tiene la juventud veracruzana? Ayer lo comenté en el foro, de que, soy de los pocos candidatos, o la única candidata, mujer, que no trae compromiso con nadie. ¿Y por qué digo esto? Mira, uno de los problemas que yo estoy convencida que le ha afectado a Veracruz es que desafortunadamente elecciones, los candidatos por querer ganar, empiezan a buscar quién les invierta sus campañas y a crear gastos enormes para ganarse el voto de la gente. Y eso hace que hagan compromisos con gente que ni siquiera a veces cumple con los perfiles, pero que tiene que ahora sí que darles una... Pues el compromiso normalmente es: yo te apoyo, yo te invierto, pero yo entro al gobierno. No importando el perfil, no importando que realmente quiera cambiar Veracruz o esté convencido en ello. Y eso ha traído mucha corrupción, mucha impunidad. El que viene en ese compromiso viene a recuperar lo que invirtió y no la misma cantidad. Lo viene a recuperar 10 veces o más, y eso ha hecho que Veracruz caiga en la irresponsabilidad que está en este momento. Por eso yo sí incorporaría a gente nueva. Y ayer lo dije, ¿cuál era mi compromiso? No menos del 50% del gobierno, que integraría a egresados de la Universidad Veracruzana, docentes o alumnos recién egresados. Y le decía yo ayer que si lo podía firmar, lo firmaba. Sí, porque sí creo, estoy convencida en ello. De acuerdo al perfil, ¿sí? De acuerdo a sus carreras, tratar de incorporarlos donde realmente se requieran, buscando a la gente no solo capacitada, convencida, apasionada en el tema, ¿sí? Y les aseguro que Veracruz sería diferente si eso hiciera cada gobierno. Sí. Muy bien, tenemos oportunidad de otra tercera pregunta. Por favor, perdón. Buenas tardes. Yo soy Nilda Karina Ponce y soy estudiante de la Universidad Veracruzana. Y bueno, me gustaría saber qué propuestas que sean realmente importantes tiene para alentar a los jóvenes universitarios a interesarse más por los temas de la política. Sí, claro. Quien realmente tiene que cambiar o quiere cambiar al país, pero debe estar inmerso en la política. Una cosa es la política y otra cosa es el partido. O sea, que no nos confundamos, porque a veces dicen, yo no soy político. Yo creo que yo no coincido con ningún partido, porque para mí la política no tiene otro concepto más que es servir al ciudadano. Y si tú en tu localidad estás ayudando al más pobre o estás a través de una asociación civil, es política, es el arte de servir. Entonces, yo sí estoy convencida que para que cambie Veracruz, tienen que llegar los más eficaces, tienen que llegar la gente más comprometida con Veracruz, los que realmente estén convencidos de que quieran sacar a Veracruz, que no vayamos, yo quiero llegar a ser gobernador o a ser diputado porque me vaya bien, ¿sí? O sea, por mí nada más. Yo creo que todos tenemos derecho a que nos vaya bien, pero no es lo mismo decir yo quiero ser diputado porque hace que me va a ir bien, porque quiero solucionar tal problemática o porque yo quiero servir a este sector, porque a donde llegue los voy a representar. Es diferente, ¿sí? Entonces, bueno, mi forma de pensar es esa. Yo sí creo que México los necesita a ustedes. Y qué mejor ustedes que afortunadamente tienen la oportunidad de estar en una universidad, porque no todos la tienen, amigos. ¿Cuántos quisieran allá afuera estar en una universidad? Y por mejores calificaciones que hayan sacado,
por muchas ganas que tengan y mucha voluntad, no tienen esa oportunidad. Ustedes la tienen, ¿sí? Y Veracruz, México los necesita. Desde la trinchera que ustedes quieran, pero ahí tienen que estar. Yo sí motivaría a los jóvenes, no hay otra manera de solucionar los problemas, ¿eh? O sea, hay veces que decimos, ya, yo mejor me abstengo, yo no creo en los partidos. Y sí, o sea, los partidos han caído en una incredulidad tremenda por no ser congruentes, ¿sí? Pero eso no quiere decir que haya otra forma de cambiar la realidad de México. Díganme cómo, explíquenme cómo. Forzosamente es a través de la política, y en este momento ya hay independientes, ¿eh? No, ya afortunadamente ya vamos avanzando, pero realmente es a través de estas instancias, de estos procesos, como tú puedes llegar a ocupar un espacio y decidir cambiar o transformar la realidad de Veracruz. Entonces, yo sí los convoco, es algo extraordinario, no por el sueldo, de verdad no es por eso, pero bueno, no sé, a mí cuando me ha tocado ver la sonrisa de un niño que tenía cáncer y que a lo mejor no había manera de salvarlo y a lo mejor pude hacer algo para que ese niño se salvara, eso es lo más extraordinario que puede haber en la vida. De verdad, el ver que pudiste ayudar a un abuelito que está abandonado, que no hay quien lo vea y que a lo mejor pudiste satisfacer una necesidad, eso nadie te lo quita, eso se va contigo. Sí, eso tú lo logras y esa es la mayor satisfacción en la vida que pueda tener un ser humano. Por eso yo sí los invito y los convoco a que cuando puedan tomar un espacio, tómelo. No es fácil, es muy complicado. Son muchos problemas. Me dicen, son piedras en el camino, en cada partido que tú vayas, en el que tú quieras, porque hay intereses. Pero entonces, ¿cómo quieres cambiar la política si tú que tienes ganas, si tú que realmente quieres hacer el bien, te sales? Desde afuera no se puede. Se puede desde adentro. Se puede tomando el toro por los cuernos y ni modo. Habrá un espacio y un momento que podrás cambiar esa realidad. A lo mejor de momento tendrás que utilizar los instrumentos que haya, aunque no estés de acuerdo. A lo mejor tendrás que ocupar los espacios aunque no coincidas. Pero a lo mejor el día que llegues a gobernar vas a lograr poder cambiar la realidad que necesita Veracruz. Ojalá y lo hagan porque Veracruz los necesita. Gracias, señora candidata. ¿Tenemos oportunidad de otra pregunta? Por favor, compañera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elina Landa y soy estudiante de la Universidad Veracruzana. Mi pregunta es, ¿a qué asignaría mayor presupuesto? ¿A la seguridad o a la educación y por qué? Lo que pasa es que yo platico y comento y hablo de no dar nada más el frente al combate, un combate frontal a la delincuencia. No es así, El combate a la inseguridad es a fondo. ¿Y qué significa cuando digo es a fondo? Que no nada más es con armas, ni con policía capacitada, ni trayendo al más experto. Aunque traiga yo al más experto, aunque logremos tener la mejor policía, si nosotros no corregimos o si nosotros no logramos como ciudadanos participar, si nosotros no podemos o no, a ver cómo me expreso, si nosotros no nos interesamos en la educación, automáticamente entra la delincuencia. Si nosotros no nos interesamos en combatir la extrema pobreza, automáticamente entra la delincuencia. Por eso yo sí creo que primero, por eso hablo mucho y a lo mejor a veces soy muy repetitiva, que primero es combatir la extrema pobreza. Segundo, es a través de la educación, de la salud, darle lo necesario, lo básico, la canasta básica al ser humano, después que cuente con salud, pero sobre todo con educación. Si tiene educación, difícilmente, educación y cultura, o sea, también, si tiene educación y cultura, con el tiempo vamos a combatir la inseguridad. Mucho tiene que ver la ignorancia para que haya delincuencia. Eso es una realidad. La ignorancia
la extrema pobreza, la falta de ¿cómo les diría?, de tener lo necesario como persona, tiene mucho que ver. Por eso sí creo que se le tiene que apostar mucho a educación para prevenir la inseguridad. Señora, quisiera hacerle un par de preguntas. Sí. Usted me llamó la atención esta frase de tomar al toro por los cuernos. ¿Cree que se puede hacer en 2 años? Sí, no puedo decirles que vamos a transformar y vamos a ser millonarios, una varita mágica y todo va a cambiar. Mentira, es muy complicado. Yo ya he sido gobierno, a lo mejor dirán de un municipio, pero ya tengo la experiencia, ya me tocó cambiar una realidad, enfrentar una problemática, solventar una auditoría de recursos, o sea, ya lo he hecho. Y yo sí creo que se puede hacer, al menos poner las bases que requiere Veracruz para el desarrollo. Ahorita ha tocado fondo, pero eso es hasta nuestras vidas, y se los digo a ustedes. A veces cuando se toca fondo y crees que no hay nada que hacer, es cuando más tienes oportunidades de impulsarte desde abajo porque estás en el fondo y hacia arriba. Para mí es ahorita a través de la deuda, reestructurando instituciones, liberando un poco de recursos y siendo responsable en el gobierno, tratando de contrarrestar la impunidad, la criminalidad y la corrupción. Ponemos las bases que requiere Veracruz para que en un tiempo corto podamos lograr el desarrollo. Son las bases nada más, los pilares que necesita Veracruz para salir adelante. Señora, y otro cuestionamiento. ¿Usted qué diría? ¿Cómo se define usted? ¿Cuál sería el elemento o la propuesta de su agenda que la diferencia de los otros candidatos? Los hechos, la sensibilidad, el corazón. Perdón, pero que lo diga, pero es la realidad. O sea, un político sin corazón pierde el sentido de la vida y a lo que fue. Y creo que eso es lo que ha estado pasando en muchos años. Y digo los hechos porque, a mí yo no tuve una clínica, un hospital de niña, y cuando llegué a funcionario, lo primero que hice fue luchar porque hubiera uno, que hubiera un hospital, que ya los que estaban ahí cerca de mí, que ya no nacieran con la partera, que ya nacieran en un hospital, ¿sí? Que ya hubiera una incubadora donde si no podían respirar, ahí ahorita ya no sufran. O sea, esa es la diferencia. No tuve zapatos y he luchado porque muchos lo tengan. Fue muy difícil para que yo terminara una carrera, pues la tuve que estudiar de grande y todavía estoy en ello, ¿sí? Pero cuando yo he sido diputada, gran parte de mis sueldos ha ido a becas a estudiantes muy pobres o a becas a estudiantes que no tienen la oportunidad, porque yo creo que eso es así. Yo sí creo en una cadena de que si algún día alguien me dio la oportunidad, yo se la tengo que dar a los demás, ¿sí? Entonces, esa es mi forma de ser, a lo mejor a veces criticada, pero creo que es lo que le falta a Veracruz, y eso nos va a hacer diferente, ¿sí? El ser sensible, y el ser sensible es por naturaleza de que te pones en los zapatos del otro. Si tú no entiendes al otro, no mereces ser gobierno, porque no los vas a entender, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa es mi forma de pensar, y ojalá y de verdad que los políticos piensen por qué están ahí. Gracias, señora. Sí. Bueno, estuvimos con la candidata del PT, con la señora Alba Leonila Méndez Herrera, candidata del Partido del Trabajo. Agradecemos su atención. Esto fue Diálogos Públicos Veracruz. Recuerde consultarnos en Voto Informado. Ahí están las encuestas, están las propuestas ciudadanas y también el resto de los programas que estamos grabando con los 7 candidatos a gobernador. Muchas gracias y nos vemos.